Los 7 de la mañana, 20 minutos. Desde todo el mundo llegan mensajes de condolencias tras la muerte del expresidente estadounidense Jimmy Carter a los 100 años de edad. El presidente Joe Biden se dirigió ante la nación para rendir homenaje al exmandatario y premio Nobel de Paz. Vámonos a Washington con Juan Camilo Merlano. Juan, ¿qué dijo Biden? Andrés, que Estados Unidos y el mundo han perdido un gran líder político y gran líder en defensa de los derechos humanos, un gran líder humanitario. Fue lo que dijo el presidente Joe Biden en las últimas horas, diciendo, o más bien recordando, que tuvo una amistad cercana con el expresidente Jimmy Carter. De hecho, que él fue el primer senador demócrata en 1976 quien se adhirió a su candidatura presidencial. Biden, quien recordó a Jimmy Carter no solamente por su presidencia, sino por lo que lo están recordando gran parte de la opinión pública hoy en Estados Unidos y en el mundo, por sus años como expresidente al frente del Instituto Carter, del Centro Carter, buscando establecer o promover acuerdos de paz en distintas partes del mundo, realizando labores de observación electoral en más de 100 elecciones en todo el planeta. En todo caso, escuchemos lo que dijo en las últimas horas y cómo recuerda Joe Biden a Jimmy Carter. Él promovió la paz, los derechos civiles, los derechos humanos y las elecciones libres y justas en todo el mundo. Construyó viviendas para personas sin hogar con sus propias manos. Y su compasión y claridad moral levantaron a la gente, cambiaron vidas y salvaron vidas en todo el mundo. Jimmy Carter es un modelo de lo que significa vivir una vida con significado y propósito. Una vida de principios, fe y humildad. Su vida dedicada a los demás. Son múltiples reacciones en el mundo, otras dos para destacar aquí en Estados Unidos. La reacción del expresidente Barack Obama, quien expidió un comunicado, lo compartió a través de sus redes sociales, donde calificó a Jimmy Carter o la expresidencia de Jimmy Carter como la más longeva en la historia, pero también la que más ha tenido impacto en toda la historia de los Estados Unidos, precisamente por esa labor como defensor de los derechos humanos, promotor de la paz y también promotor de la democracia al frente del Centro Carter. Y la otra reacción es la del expresidente Donald Trump. Recordemos que ha cobrado mucha relevancia en las últimas semanas las amenazas que ha venido adelantando el presidente electo Donald Trump a propósito de que quiere que el Canal de Panamá regrese a manos de los estadounidenses. Pues precisamente fue el presidente Jimmy Carter quien adelantó el acuerdo con Omar Torrijos para que el Canal de Panamá pasara finalmente a manos panameñas en el año 1999. Pues el presidente electo Donald Trump está publicando un mensaje a través de sus redes sociales, no menciona el Canal de Panamá, solamente dice que estuvo en desacuerdo fuertemente en materia filosófica y política con el presidente Jimmy Carter, pero que reconoce que es una persona que amó el país y que lo tiene con el mayor respeto posible, está en su más alto respeto. Son las reacciones a la muerte del presidente Jimmy Carter. Bien, Juan, muchísimas gracias. Vamos a esta hora con Manuela Guerra, que también tiene otras reacciones en el mundo tras la muerte del expresidente Carter. Manuela, ¿qué líderes mundiales se han pronunciado? Alejandra y televidentes, empiezo aquí en Colombia, donde el presidente Gustavo Petro le expresó sus condolencias a la familia Carter, mientras el expresidente Álvaro Uribe recordó la vez que estuvo en la casa de Carter, quien le expresó en ese entonces su preocupación por las diferencias entre Colombia y Ecuador y las acciones contra las FARC. El exmandatario Juan Manuel Santos dijo que Jimmy Carter se convirtió en un adalid de la paz, un gran amigo del país y un ser humano extraordinario. Estos pronunciamientos se suman a los de otros líderes latinoamericanos como el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, quien le agradeció a Carter porque, como nos decía Juan Camilo, logró la transferencia del canal a manos panameñas. Gobiernos como los de Perú y México también han lamentado la muerte de Carter. Y en Europa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que el expresidente Carter sirvió a su país con honor y a la humanidad con compasión. Y en Alemania, el canciller Olaf Scholz aseguró que el mundo perdió a un gran mediador para la paz, mientras que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, destacó que Carter defendió siempre a los más vulnerables. El rey Carlos III de Reino Unido, por su parte, elogió la dedicación y humildad de Carter y expresó su pésame. También se sumó en las últimas horas Antonio Guterres, secretario general de la ONU, quien aseguró que el legado de Jimmy Carter como pacificador y defensor de los derechos humanos perdurará.
En las calles de Estados Unidos hay banderas a media asta y homenajes con flores para el exmandatario. Escuchemos a algunas personas en la capital estadounidense. Defendió a nuestro país con mucha valentía. Es un día muy triste, por supuesto. Siempre fue recordado como un gran humanitario que ayudó a la gente. Fue el primer presidente por el que voté y ganó las elecciones en 1976. Creo que fue alguien que intentó hacer cosas buenas para este país y para la gente, pero sufrió debido al momento, particularmente debido a la crisis de los rehenes en Irán. Se espera que las honras fúnebres de Carter duren varios días e incluyan eventos públicos, tanto en Washington, D.C. como en Atlanta. El funeral de Estado será el próximo 9 de enero y luego el expresidente y Nobel de Paz será enterrado en una ceremonia privada en Plains, Georgia, junto a su esposa Rosalind, quien falleció hace poco más de un año. Manuela, gracias. Y para conocer sobre ese trascender político, también democrático y humanitario del expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, hacemos contacto con un colombiano que lo conoció y estuvo en varios escenarios internacionales con el exmandatario. ¿De quién se trata, Juan Carlos Mateos? Así es, Andrés. Se trata del exministro de Relaciones Exteriores, el ex canciller Julio Londoño Paredes, que compartió en el nivel internacional, incluso nacional, con el expresidente Jimmy Carter. Por eso, la primera pregunta es, señor ex canciller, ¿cuál es la influencia para la región del expresidente Jimmy Carter y, claro, para Colombia? Muchas gracias, un cordial saludo. Yo creo que el caso de Carter es muy especial, un hombre que se destacó por su honradez, por su transparencia, por su austeridad, pero es de los casos en que fue un mal presidente en punto de vista de los Estados Unidos y la política internacional, y fue un gran expresidente. Esa es la situación, en resumen, que se puede decir de Carter, porque durante su mandato tuvo una serie de dolores de cabeza muy graves y situaciones muy complicadas en diferentes partes, incluso en América Latina. Fíjese usted que los Estados Unidos no le perdonaron que hubiera apoyado en un momento determinado a la revolución sandinista que permitió el triunfo de Ortega en Nicaragua, favoreció también la guerrilla salvadoreña. En la misma forma, tuvo algunas cosas complicadas para los Estados Unidos. Se ha mencionado el caso del Canal de Panamá, un acto de hidalguía y de valentía de Carter en contra de la opinión del pueblo norteamericano. Estando Carter de presidente, se cayó el Shah de Irán y no fue aceptado en los Estados Unidos ni en ninguna otra parte. Y entonces, tuvo, como se ha dicho, un episodio dramático que fue el caso de los rehenes de Teherán, y no solamente el caso de los rehenes de Teherán, sino la fallida operación de rescate de los rehenes de Teherán. Es decir, en política exterior no fue afortunado, a pesar de que hubo casos importantes como la devolución del Canal de Panamá a Panamá. Claro, y precisamente y a propósito de temas actuales, su fundación, la Fundación Carter, se refirió precisamente a lo que está ocurriendo en Venezuela. Fue invitada a las elecciones en Venezuela y desde allí dijo lo que estaba ocurriendo: anormalidad absoluta, corrupción absoluta. Hasta el último instante dejó huella Jimmy Carter. Sin duda. Carter estuvo, entre otras cosas, en Venezuela. En una de las tantas elecciones de Chávez, estuvo presente y avaló los resultados precisamente que se habían dado en las elecciones cuando estaba el señor Chávez. La situación ahora es completamente diferente y la Fundación Carter fue la que exhibió internacionalmente las actas que el señor Maduro ahora no quiere reconocer ni mostrar. Claro, en el tema de Colombia y el proceso de paz también fue fundamental, como quiera que incluso se reunió con el presidente Santos para hablar del tema y para impulsarlo en Colombia, señor.
sin duda. Fue muy importante en ese sentido. Yo recuerdo que hubo un hecho muy importante también, que fue la solicitud que le hizo a Colombia en un momento determinado, cuando se firmaron los acuerdos entre Israel y Egipto para llegar a la paz en el Medio Oriente. Le pidió a Colombia que por favor aportara tropas para una fuerza de desmilitarización del Sinaí, el Batallón Colombia, que todavía se encuentra en este momento allá. Colombia lo hizo, fue de los pocos países que lo hizo, porque la amenaza de los países árabes era naturalmente retaliaciones en la parte petrolera y en el abastecimiento de petróleo en el mundo. Pues muchas gracias, señor ex canciller Julio Londoño Paredes, por esta visión del expresidente Jimmy Carter, desaparecido en las últimas horas, fallecido en las últimas horas, y lo que incidió en el nivel internacional, pero incluso para nuestro país, para Colombia. Muy buen día, señor. Cordial salud.